Hola arqueros financieros, buenos días. El día de hoy estamos con un nuevo podcast, el episodio número 5 de su podcast Finanzas al Tiro, que acaba de cambiar de nombre porque el nombre anterior era un nombre provisional. No pasa nada, el contenido sigue siendo exactamente el mismo. Mi nombre es Fernando Miramontes, asesor financiero certificado, y el día de hoy les quiero hablar de el ahorro versus la inversión. ¿Cuál es mejor? Comenzamos. Finanzas al tiro. Finanzas personales que dan en el blanco. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hablar de ahorro e inversión, pues es definir qué es cada uno de los dos, ¿verdad? Primero, pues, ¿qué es el ahorro? Ahorro es esta situación en la que uno deja de consumir recursos en el momento presente para guardarlos y poderlos consumir en el futuro. O sea, básicamente estamos quitándonos de gastar, hablando de dinero, quitándonos de gastar en este momento para poder gastar en el futuro. El ahorro básicamente eso es. En el ahorro no se arriesga nada, no se pierde nada, salvo por la inflación, que es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero básicamente así es, ¿verdad? Con el dinero, pues normalmente se utilizan varios instrumentos financieros para poder ahorrar, ¿verdad? El más común es el cochinito, que es, yo creo, el que menos recomiendo para que guardes tu dinero para el futuro. Pero bueno, también es un instrumento y es completamente válido. Y se ven bonitos en los estantes. El segundo concepto es la inversión. ¿Qué es la inversión? Cuando tú inviertes, lo que estás haciendo es poner un capital, poner dinero en cierta circunstancia con miras a que este dinero crezca. Pero la inversión sí conlleva riesgo, porque no estás asegurando que el dinero va a crecer. Solamente es como, no quisiera utilizar la palabra apostar, pero pues estás pensando que ese dinero va a crecer su valor. Las inversiones no son apuestas, no es lo mismo. Las apuestas tienen un concepto de azar muy implícito, que las inversiones no necesariamente. Las inversiones más bien tienen que ver con un tema de conocer en qué estás invirtiendo y por qué crees que ese dinero va a crecer o esa inversión va a crecer, ¿verdad? Normalmente la gente piensa que o hace una cosa o hace la otra. O sea, o ahorra o invierte. Y esto es totalmente una falacia de doble alternativa, porque no es como que una o la otra. O sea, realmente una lleva a la otra, dependiendo de cuál es tu situación financiera actual. ¿Cómo vas a invertir si antes no has ahorrado? ¿Verdad? Esa es la lógica detrás de lo que yo te estoy tratando de decir. Como el concepto de inversión, o como al invertir uno se ve expuesto a un riesgo, el riesgo de perder lo que estás invirtiendo, invertir antes que ahorrar representa un riesgo todavía más grande para las finanzas personales de cualquier persona. ¿Por qué? Porque las personas, dependiendo de cómo están sus finanzas, dependiendo de qué tan estables están, cuántos ingresos tienen, cómo administran su dinero, pues es a cuánto riesgo ellos pueden verse expuestos. No es lo mismo que yo, por ejemplo, que pueda ganar bueno, no es mi caso exactamente, ¿verdad? Pero no sé, vamos a decir que gano 5,000 pesos mensuales porque tengo mi primer empleo y pues no es como que gane demasiado. De hecho, hay personas que ganan esa cantidad de dinero y pues es imposible que puedan vivir solas, a mi punto de vista. O sea, normalmente son personas que son estudiantes y que viven con sus padres, ¿verdad? Pero vamos a poner que ganas eso. Si tú ganas poco y tú quieres invertir 2,500 pesos, primero que nada, estás arriesgando el 50% de tus ingresos, ¿correcto? Si tú ganas 5,000 y inviertes 2,500, estás arriesgando pues la mitad. Y eso, pues igual si vives con tus papás, pues no hay tanto problema si los pierdes, ¿verdad? Pero pues tienes que tomar en cuenta que es todo
medio mes de trabajo que te tomó conseguir ese dinero. Además, en ese hipotético caso en el que vives con tus papás, pues igual y no hay tanto problema, pero ¿qué tal si ese dinero es dinero que tú ibas a utilizar para comprar comida o para pagar la renta o para pagar algo que es necesario pagar, la renta del celular? Y resulta que lo pierdes porque aparte, como no se sabe mucho de inversiones y pululan todas estas personas que se dicen asesores en inversiones y que te recomiendan que inviertas en criptomonedas sin antes saber que, por ejemplo, las criptomonedas son una inversión de muy alto riesgo, pues igual y pierdes tu dinero mañana. Y entonces ya no tienes ese dinero para lo que en realidad lo necesitabas, que era para comprar comida, pagar la renta, etc. Estoy yéndome a los extremos, claro, ¿verdad? Pero en cualquier inversión hay riesgo. Y ese riesgo, pues varía dependiendo de las diferentes opciones de inversión. No es el tema darte las diferentes opciones de inversión que existen, porque pues nunca acabamos, hay un montón, y opciones hay un montón. Pero tienes que aprender a gestionar ese riesgo. Todo esto a razón de que imagínate que ese dinero ya lo necesitas y lo pierdes. O sea, es todo por querer invertir antes de ahorrar. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando hablamos de temas de ahorro, hablamos de reducir gastos para apartar un dinero que no se va a utilizar de todos modos, ¿correcto? Vamos a volver en el hipotético caso de los 5,000 pesos. Tú ganas 5,000 pesos quincenales o mensuales, como vamos a ponerle mensuales para irnos como en el ejemplo anterior. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues yo nomás necesito 4,500 para pagar todas mis obligaciones y gastos fijos del mes. Entonces voy a ahorrar 500 pesos. Y así lo haces cada mes. Al cabo de 5 meses, si mal no recuerdo, si mal no calculo más bien, 500,000 y otros 1,000, sí, al cabo de 5 meses, tú habrás ahorrado los mismos 2,500 que en el ejemplo anterior. Y si en ese momento tú decides, quiero invertir porque ya me metieron la espinita a los TikTokers, o ya Fernando me vino a decir que pues tengo que invertir para mi retiro o lo que sea. Te dieron las ganas de invertir y en ese momento tienes la oportunidad de hacerlo. Pues los inviertes. ¿Y qué pasa? No te vas a quedar sin comer, no te vas a quedar sin pagar la renta. ¿Por qué? Porque lo presupuestaste, lo planeaste. Y así ya no, el riesgo ya no es el mismo, porque o sea, más bien las implicaciones, porque el riesgo sigue siendo el mismo, igual y lo pierdes mañana también, dependiendo de si la inversión la haces informada o no informada. Pero, ya no te vas a quedar sin comer, que eso es un riesgo todavía mayor, o sea, no nomás se trata de perder dinero, sino se trata de quedarte sin comer o quedarte sin pagar la renta o atrasarte con el pago de las tarjetas. ¿Entienden a dónde va el punto? Entonces, lo mejor es que si vas a invertir, si lo que quieres es invertir, primero empieces por ahorrar. Primero asegúrate de tener el dinero que necesitas para invertir. Porque si empiezas al revés, ahí es cuando la gente se escuchan estas historias de que lo perdió todo porque invirtió su dinero en Bitcoin y cayó porque resulta que a Elon Musk se le ocurrió tuitear algo. Que ese hombre tuitea lo que sea y sube y baja el precio del Bitcoin. Es increíble, pero y la gente pierde muchísimo dinero. Entonces, obviamente en este podcast yo no estoy en el afán de que pierdas dinero. Al contrario, el chiste es que tengas dinero, que tus finanzas estén estables y que sepas cómo hacer las cosas, porque tampoco se trata de satanizar las inversiones. Se trata de entenderlas para poderlas usar como se deben de usar, ¿verdad? Se trata de entender lo que uno está haciendo para que las inversiones jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra, como sucede en muchas ocasiones cuando se hacen sin conocimiento. ¿Cuánto recomiendo yo que ahorres para que puedas empezar a invertir? Esta es la famosísima regla 20, 30, 50,
que ya les he comentado muchas veces, no en este podcast, sino en mis redes sociales. Pueden seguirme, ya saben, en Instagram, @finanzasaltiro, y en todas las redes sociales igual, Finanzas al Tiro. Seguramente si ya me siguen de antes se habrán dado cuenta que les hablo mucho de esta regla, el 50-30-20 o el 20-30-50, que se refiere a que con el 50% de tus ingresos debe de alcanzarte para pagar todos tus gastos fijos del periodo, ya sea quincenal o mensual, como sea que tú te organices, de tu presupuesto. El otro 30% lo puedes utilizar para gastos personales, para comprarte, no sé, el Funko Pop, que ahorita están muy de moda, o el videojuego que acaba de salir en la E3, o irte al cine. ¿Sí me explico? Gastos personales. Y queda un 20%. Ese 20%, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero ahórralo el 20% directo, lo apartas en otro lado donde no te lo puedas gastar. Incluso hay instrumentos financieros que te permiten debitarlo de tu tarjeta de nómina. O sea, ¿cómo funciona? O sea, en cuanto cae tu dinero, en ese momento, ¡pum!, la tarjeta se cobra ese dinero y lo manda a otro lado y ya, tú no lo agarraste y ya no te lo gastaste. Cosa que es muy útil, por cierto, para personas que a veces no tienen tanto autocontrol. Sobre todo cuando salen juegos nuevos de Nintendo, que es mi coco también. Entonces, primero ahorra ese 20%. Ya que tengas una cantidad ahorrada, que es lo que yo llamo el fondo de emergencia, y muchos expertos también llaman fondo de emergencia, del cual también ya hemos hablado en episodios anteriores. Ya que tengas tu fondo de emergencia, entonces sí lo divides. 10% se va a seguir ahorrando y seguir ahorrando y seguir ahorrando. Y el otro 10% ya lo puedes destinar a invertir, ¿verdad? Porque ya sabes que ese 10%, pues si se pierde no pasa nada. Y ahí sí ya dependerá de tu habilidad como inversor, de tu resistencia al riesgo, tu capacidad para invertir, todo eso, pues que también te va a la hora de que inviertes. Obviamente yo les puedo sugerir que se informen con personas que ya hayan estudiado este tema de inversiones para que les puedan asesorar. En la consultoría nosotros también damos asesoría de finanzas, tenemos un socio que nos apoya con esa parte. Entonces no lo hagan al aventón o porque alguien en TikTok les dijo, porque puede ser muy peligroso. Pero de todos modos ese 10%, pues, si lo pierden no pasa nada, porque no se quedan sin comer, no se quedan sin casa y no se quedan sin pagar tarjetas. Y sigues ahorrando. Entonces la clave está en que lo sepas hacer. Y el ahorro y la inversión no están peleadas, más bien van de la mano. El ahorro lleva de la mano a la inversión. Y si quieres hacer una sin hacer la otra, pues igual y no te va a ir tan bien, ¿verdad? Entonces, esta es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy. Espero que todos estén muy bien. Ya saben que cualquier duda me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, @finanzasaltiro. Entonces, estamos en contacto por allí. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Y nos vemos nos escuchamos más bien, la costumbre ya de decir que nos vemos en un siguiente podcast. Adiós.